Hola, te doy la bienvenida al tercer episodio de la serie Repensar el Mal. El día de hoy te vamos a hablar un poco sobre Ted Bundy, algunos highlights de su historia y cómo se reflejan en ciertos puntos de su carta natal. Te recuerdo que si tú tienes alguna de estas posiciones o configuraciones o sabes de alguien más que las tiene, no saltes a la conclusión de que es la reencarnación de Ted Bundy. Una carta es un ente vivo, complejo, con un montón de capas y además se interpreta en función del contexto de cada persona. Te cuento que Ted Bundy es un personaje muy particular, sumamente distinto a los dos personajes de los que hemos hablado antes, Richard Ramírez y Charles Manson. A diferencia de ellos, Ted Bundy era una persona funcional, con cierta estima social, que tuvo relaciones de pareja estables, trabajos y sumamente carismático. Ted Bundy no acechaba entre las sombras, sino a plena luz del día, incluso usando su verdadero nombre. Ted Bundy no fue víctima de un sistema que lo oprimiera, ni de una familia abiertamente disfuncional. A Ted le iba bien en la escuela y siempre destacó por su inteligencia. Se graduó como psicólogo y fue aceptado en la Facultad de Derecho de Utah. No se graduó de esa segunda carrera, pues eso de acechar y lastimar se convirtió en una actividad demandante y más satisfactoria. Ted Bundy pudo lograr cosas con su vida, más allá de las infamias por las que es recordado, y pudo quizá haber logrado mucho más, pero él decidió dar rienda suelta a sus impulsos porque quiso y porque pudo. Podemos ver cierto reflejo con Richard Ramírez en esa aceptación de su dimensión malvada y en la confianza de actuar pensando que no sería atrapado. Pero Ted Bundy dio un paso más al creerse invulnerable, el más inteligente del mundo, intocable por su superioridad intelectual y su carisma, que le convirtieron en alto maestro de la manipulación, a niveles que ni Charles Manson hubiera aspirado a tener ni en sus más salvajes sueños. Ted Bundy era un personaje que aprovechó el ruido mediático de casos como estos desatan para buscar salirse con la suya, manipulando a cuanta gente pudo durante su juicio. Probablemente algo le enseñó Richard Ramírez, pues también se casó estando en prisión y se dice que hasta tuvo una hija. Bundy usó a su mujer como herramienta para salir de prisión, y ella creyó en su inocencia hasta que el peso de la evidencia en su contra le hizo entrar en razón, unos 3 años antes de que Bundy finalizara su vida en la silla eléctrica. Aunque nunca sabremos a ciencia cierta la dimensión de sus actos, sí sabemos que su camino fue largo y prolífico. Bondi nunca mostró arrepentimiento por lo que hizo, al menos no muy creíblemente, y el que mostró lo mostró hasta casi que un día antes de que ya llegara la ejecución de su sentencia, y hasta casi el último momento se mantuvo firme en negar su culpabilidad, con la esperanza de poder torcer al sistema y salir libre, de nuevo, a hacer lo suyo. Afortunadamente le llegó el momento en que no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones, y a diferencia de Richard y Charles, que vivieron largas vidas en prisión, Ted fue ejecutado a sus 42 años, casi 9 años después de haber sido arrestado de forma definitiva. Digo de forma definitiva, pues antes escapó un par de veces incrementando su ilusión de omnipotencia. Fue hasta el último momento que admitió 30 de las privaciones de la vida que se le adjudicaban, aunque hay quienes piensan que fueron muchas más. Hay quienes piensan que admitió al final lo que hizo porque sintió miedo, quizá remordimiento y en cierto sentido podríamos decir que quiso hacer las paces con Dios. Y hay quienes piensan que tan solo admitió lo que hizo cuando vio que de verdad ya era imposible salir de esa y para no irse sin el reconocimiento que le correspondía por la obra que tanto orgullo le generaba, fue que acabó confesando. Yo pienso que ambas verdades pueden coexistir en la complejidad de la mente humana, pero que al final realmente nunca sabremos lo que había en el oscuro interior de este personaje. Un último punto interesante que me parece súper interesante que quiero contar antes de empezar formalmente con este episodio es que el cerebro de Bondi fue removido una vez que pues, ya se completó su ejecución para estudiarlo científicamente y los científicos, al menos en esos tiempos, no encontraron absolutamente nada normal en su cerebro. Eso me parece muy interesante, pues como veremos a continuación, cuando vemos la carta natal de un personaje, por más que sí puede haber cosas que nos llamen la atención, no necesariamente saltaríamos a la conclusión de, ah, claro, asesino, ¿no? Podría ser una persona normal con sus peculiaridades, ¿no? Pero a final de cuentas no somos tan diferentes, o sí, quién sabe, no sé, ¿no? Ya es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero bueno, ya para comenzar, quiero darle la bienvenida a una invitada muy querida, mi amiga, colega Mariana Bueno, creadora de Mar Rituales. Bienvenida, Mar, gracias por estar acá. Es un placer contar con tu presencia en este episodio tan especial. ¿Cómo estás? Hola, Ángeles, muchas gracias por invitarme.
no sé, abrirme a este espacio que realmente me parece muy interesante y muy necesario, porque a veces, mm, incluso en la astrología, pasa mucho en la vida cotidiana, pero en la astrología también pasa que cualquier aspecto, situación, comportamiento que vemos lo queremos volver patológico o en extremo cuando simplemente está existiendo. Y pues ellos son el ejemplo de que hay cosas que existen que podrían no ser estos extremos a los que llegan, pero al final también existen en su lugar. Y nada, me emociona mucho este tema. Es algo, pues, en lo que, como te contaba a ti, no, no suelo indagar tanto a pesar de que el comportamiento humano me causa demasiada curiosidad. Me encanta reconocer todo lo que tiene que ver con perfiles de conductas, pero como tal, indagar en mm, sí, en estas historias de los asesinos seriales no es algo en lo siniestro del ser humano, que en general y en lo perverso no es algo que realmente yo haga. A mí me encanta, hay gente que escucha podcasts de asesinos seriales para relajarse. A mí me gusta ver películas de Navidad, me gusta escuchar otro tipo de cosas un poco más livianas, así que fue no sé, un cambio de perspectiva muy chévere a lo que usualmente hago, me interesa o habito en mi vida en general. Ay, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y doblemente justo porque no es precisamente el área que más te llame la atención o que te guste como estar ahí revolcándote en las olas de la oscuridad. Muchísimas gracias por aceptar. Y antes de empezar, por si acaso alguien no te conoce, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué servicios ofreces, dónde te pueden encontrar si quieren contactarte las personas que están escuchando este podcast. Bueno, yo soy psicóloga de profesión con enfoque transpersonal. Verdaderamente para mí reconocer que el ser humano tiene una visión tanto emocional en conducta como espiritual es esencial y fue esencial en mi desarrollo y eso también fue lo que me abrió a decidir, es como ya hacer de la astrología una, sí, como la parte principal de mi vida. Entonces en este momento soy astróloga de tiempo completo hace ya más de 5 años, que es muchísimo tiempo. Y nada, mi visión también de la astrología tiene esa intención de reconocer en dónde estamos, pero también hacia dónde vamos, qué potencial tenemos y cómo cómo puede ser una herramienta de autoconocimiento, pero también una brújula para sortear estas olas de la vida que todos transitamos. Y me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram como Más Rituales principalmente, en TikTok también como Más Rituales y en Twitter, a pesar de que en Twitter no hablo mucho de astrología, sino de pensamientos así generales que se me cruzan durante el día como @Mariana Bueno Emi. Y bueno, para mí, pues todos bienvenidos, siempre me encanta, no sé, estos espacios y hablar de un poco de cosas más light, pero también ponerle su lado profundo, aunque hablar de asesinos seriales no es light, pero sí es un poco menos, o sea, como que darle ese podernos preguntar sobre el sentido, sobre la vida, sobre la espiritualidad, viendo algo que puede ser también simplificado. Entonces, como que habitar ese espacio de lo simplificado y lo profundo me encanta. Entonces, nada, muy bienvenidos por allá todos. Ay, pues sí, vayan, si no siguen a Mariana ya, vayan a seguirla, que tiene siempre unas perspectivas bien interesantes de un montón de cosas. Y además, como nos acaba de comentar, tiene esta gran habilidad de poder traducir las cosas a lenguajes bastante comprensibles, ¿no? Bastante digeribles, que en todo sentido, o en todo campo es importante, pero en particular en terrenos como la astrología y tal, me parece algo muy valioso, porque luego, no sé si les pasa. Digo, a mí no me pasa porque soy astróloga, pero si no fuera astróloga, sí me pasaría que leería a otros astrólogos o escucharía y diría, no sé de qué están hablando, ¿no? Entonces, Mar no es una de ellas, entonces vayan y escúchenla, síganla y eso. Pues muchas gracias, Mar. Y pues ya entrando en materia, cuéntanos qué es lo que te llama en principio la atención de este personaje en relación con su carta o al revés de su carta en relación con este personaje. De él me llama la atención mucho cuando vi su carta y cuando empecé a conocer su historia.
cuando entré, o sea, como que yo había escuchado el nombre de Ted Bundy, una asesino serial, claro que sí, como que le hacen referencia en muchos espacios, en muchos, también en la cultura pop, también en historias precisamente detectives, pero pues no conocía mucho de él, de su historia, de dónde venía, de su característica, de cómo se veía, absolutamente nada. Eh, y empiezo a aprender de él y notaba que no nos hablaban mucho de él y de su familia y de su contexto, como que es muy reducido y cuando ya veo la carta me encuentro con eh, este Stellium, acá como lo estamos viendo en Placidus, tan grande en su zona del hogar y nacido con pues una luna en el mismo signo de su sol. Sí, me causó mucha curiosidad esa separación o cuál es la desconexión con su familia, con su pasado, em, cuando pues en su carta pareciera que el hogar, que la familia tiene una relevancia predominante en su vida y quizás también en su personalidad. Mm, y tú como lo nombrabas ahorita, él no es un personaje en el que yo siento que con los asesinos seriales y en general con muchos criminales o personas violentas, eh, siempre se excusa por su contexto, por su familia, por su historia y incluso él mismo en su historia más adelante empieza como cuando le preguntan por la familia dice, pues todo bien, mi familia bien, todos funcionaban normales, pero esa desconexión me causa mucha curiosidad desde el hecho de por qué él lo simplifica y lo aleja, ¿sí? Y en los momentos que vemos a la mamá participar de su juicio, de su historia, de sus declaraciones, ella es claramente como que sus expresiones son desde la religión, desde... Y además es distante. Y yo veo la carta y me encuentro con eso mismo, ¿no? Esa luna tan cerca a Lilith en el mismo signo. Una luna y Lilith en el mismo signo nos representa mucho una madre distante, fría, muy calculadora, muy en ese espacio en donde a veces el cuidado puede ser también una manera de manipulación. Y vemos a la mamá de Bondi y él totalmente desconectado de la familia y de dónde viene. Incluso nunca me quedó muy claro en dónde había sido criado, en dónde había crecido, en cuál había sido ese espacio que había habitado, que él reconocía como propio. Y es algo que pues me llama mucho la atención, cómo esto puede ser relevante precisamente hacia su identidad, porque la familia y el hogar nos habla mucho de lo que construimos y vemos como normal, y precisamente él nunca, a pesar de que en la historia muchas personas diferentes dicen, sí, él sí tuvo algunos comportamientos agresivos, o sí fue solitario, o sí fue aislado, o sí tuvo un abuelo que a veces podía ser violento, no es algo que predomina dentro de su crianza, pero al mismo tiempo es relevante para su desarrollo personal, pero él lo oculta. Entonces, eso me parece muy curioso. Sí, tiene mucho sentido y justo es interesante porque como saben quienes me siguen o han tenido consulta conmigo, yo generalmente utilizo sistema de casas de signos completos y ahorita les voy a mostrar su carta también desde ese lente, pero ahorita que Mar nos habla desde este otro lente, me parece súper interesante que justo ese gran estelium acaba de alguna manera incorporando o integrando dos signos diferentes, por un lado Escorpio y por otro lado Sagitario. Entonces, si bien esto pues puede tener muchas expresiones, vinculándolo con esto que señalaba Mar, me resuena mucho como, por un lado, partiendo de, para quienes no sepan la historia, de pronto se dice bueno, bueno, más bien eso no se dice, eso ya sí es un hecho. Ted Bundy fue un hijo ilegítimo y como nació en el contexto de una familia muy religiosa, como comentaba Mar, la leyenda dice que los primeros años de su vida él fue criado por sus abuelos como si fueran sus padres y después o sea, que le dijeron que su mamá era su hermana y ya después su hermana, que realmente era su mamá, pues ya se lo llevó a vivir a otro lado y ya se casó y tuvieron más hijos, bueno, tuvo más hijos con su esposo y lo que fuere y Bondi, bueno, Ted se crió pues ya con esa familia, pero como bien dice Mark, de pronto no hay como tanta información al respecto y además él totalmente se mantuvo como siempre muy como reacio, digamos, a compartir Sí. detalles de su familia y de lo que vivió y tal. Y me parece súper interesante, volviendo ahora a lo que comentaba Mar, porque pienso que del lado Scorpio podemos ver como este deseo como de control y como de buscar privacidad y que nadie sepa lo que está pasando y así pues lo que tengo por dentro.
pero al mismo tiempo esta otra parte Sagitario, porque Escorpio pues es como me encierro y me encierro, ¿no? Pero aquí es como me encierro, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo hago como que todo está bien, hago como que yo puedo con todo, como que vamos a movernos de aquí. Y que insisto, eso puede tener otras expresiones más afortunadas en otros casos, pero en este caso es pues sí como una combinación ahí súper, súper loca. Y algo que también me llama la atención pensando en esto que señalaba Mar de la Luna, es que si bien la Luna está, como ella bien decía, ahí en Sagitario, está con Lilith, también está con, pues, relativa, separándose, pero todavía bastante cerca de Marte, lo cual en algún momento platicaba fuera de cámaras, bueno, así hace unos días o semanas, o no sé, ya el tiempo perdió toda coherencia para mí, pero bueno, hace un tiempo platicaba con Mar de que hay varios de estos personajes que tienen como esta reiteración de conexiones de la Luna con Marte, Claro. de ya sean conjunciones o cuadraturas Natura. o tal. Y otra vez lo que decía al principio, ¿no? O sea, si ustedes tienen una configuración así, cálmense, a nadie les está diciendo que son así asesinos seriales o lo que fuere. Pero al menos en varios de estos personajes de pronto hay como esa reiteración que tiene sentido en el sentido, valga la redundancia, de como un mundo emocional que por más que la luna siempre esté buscando como darnos calma, darnos seguridad, hay algo ahí que le está irritando, que la está como pues no sé cómo decirlo, como incitando de forma agresiva y que si bien hay muchas maneras de lidiar con esa agresión, es curioso que en estos casos, pues quizá pareciera que agredir es una manera como de recomponer la paz y la tranquilidad Sí. y como de llenar ahí un hueco pues que no se llena de otra forma, no porque necesariamente no se pueda llenar, o sí, no sé, ahorita le voy a preguntar a Mar, ella qué piensa, pero bueno, porque de alguna manera, quizá inconscientemente o automáticamente estas personas lo hicieron así, pero ya que estamos hablando de esto, te quiero preguntar desde tu perspectiva, como tanto como psicóloga como astróloga, mm, ¿qué tanto margen de acción crees tú que nos dejen las lunas afligidas o cuando justamente tenemos estas lunas que de una u otra manera están irritadas, ya sea por Marte, por Saturno, por los transpersonales, por Lilith, lo que fuere, o incluso por el signo de la casa en donde se ubican, o todas las anteriores, no sé, cuando tenemos como las personas este tipo de indicaciones natales que pues ya nos están señalando algo difícil, digamos, como en términos ya sea de cómo fue nuestra crianza o de cómo tendemos a gestionar nuestro mundo emocional, al menos por default. Eh, ¿Qué tanto margen tenemos ahí las personas cuando estamos en esa condición? ¿Qué piensas tú? Yo siento que este tipo de lunas en este tipo de posiciones o activaciones usualmente se encuentran en algún extremo y usualmente es el extremo más incómodo, ¿sí? Mm, Y sobre todo porque no, el contexto en general nos lleva también a eso. Entonces, esta luna, en general, por ejemplo, teniendo en cuenta de que ella nos marca una crianza en donde puedan, no sé, ser un poco eh, caótica, podría ser una palabra, una crianza caótica o confusa o disfuncional, sin que sea inherentemente algo por lo que uno se tenga que sentir mal, porque es lo más común. Eh, Nos habla mucho de que al final esos patrones o esas características están ahí como restringidas, como presentes, como muros. Entonces, lastimosamente eso nos lleva mucho a precisamente repetir esos patrones y no ver un campo de acción un poco más amplio y precisamente están condicionadas y afligidas desde ese espacio de no siento que tenga otra opción porque esta es la única opción, este es el único camino, este es el único estilo de vida que reconozco, así como para muchas personas, por ejemplo, su manera de gestionar la emoción, este tipo de lunas Marte es a través del enojo, el estallar, esa ira. Entonces, igual es que yo soy un poco idealista, ¿sabes? Porque yo siento que uno sí puede aprender a gestionar y cambiar es el cómo se conecta con sus emociones, pero está ese espacio en el que requiere el reconocer que no las ujú. gestiona muy bien. Y ahí es donde está ese pequeño clic o línea donde hace mucho las diferencias, pero verdaderamente lo que he visto también desde el hecho de trabajar en comunidad y con comunidades extremadamente vulnerables y en contextos violentos es esos dos extremos, ¿no? O la repetición del patrón, o sea, desde las mismas palabras, el mismo tipo
de expresiones de la familia, que no trabajando con adolescentes, no decir, no, hay que hablar con el papá de este muchacho porque está supremamente agresivo y llega el papá del muchacho y es extremadamente agresivo. Eh, y uno está diciéndole al chico, como no, es que pues requerimos que, ¿sabes? No golpear a los compañeros y el papá le pega al chico por estarle golpeando a los compañeros. Y pues es el tipo de espacio en donde en la comunidad uno dice, esa es la expresión de más común de precisamente ese contexto porque es lo que hay disponible sin que no haya la otra posibilidad que existan estos adolescentes que tienen toda la intención de vivir totalmente diferente y de tener calidad de vida y de no repetir precisamente esa violencia porque no quieren sentirse así, pero el contexto todo los lleva a sentirse igual. Lastimosamente, está esa línea delgada en donde sí puede cambiar, pero requiere la conciencia. Entonces, ¿qué tan condicionadas o qué tan afligidas están? Pues totalmente, porque además como el contexto nos lleva precisamente a repetir y salirte del patrón, salirte del contexto, salirte de el mismo estilo de vida que tienen tus papás o tu familia, igual genera culpa y señalamiento por parte de la sociedad, va a ser un poco más difícil que yo pueda decir, oye, está mal, ¿sabes? Está mal esta violencia en la que vivimos, está mal esta administración económica en donde no tenemos seguridad, está mal este alcoholismo, ¿sabes? Como señalar algo para poder cambiarlo, es, hace que haya menos posibilidad de ese cambio, ese shift ahí generacional. Es posible 100% totalmente, pero sí hay como ese preciso, ese pequeño momento en donde se puede hacer un cambio y yo soy supremamente idealista y yo sí creo que la gente tiene la capacidad de decidir y cambiar, precisamente vivir de la misma manera, incluso estas lunas que uno las siente tan condicionadas, tan afligidas. El asunto también es la tarea y la responsabilidad que tomo sobre esa tarea que me va a llevar a decir no tomar conciencia sobre el patrón y no repetirlo, ¿sí? Que pues ahí eso tampoco es tan sencillo. O sea, eso es Claro. todo un tema. No sé qué Sí, es piensas. que totalmente, porque pienso que, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y pienso que, como bien señalas, como que la diferencia está en el tomar conciencia y tener el deseo de hacer algo al respecto, porque de lo contrario, pues sí se va generando como un mecanismo de repetición automática que nunca se cuestiona y que a esto lo quiero vincular, sigo hablando de esto mismo que decíamos pensando que aquí seguimos viendo la carta de Ted Bundy nada más que en signos completos y así tal, pero es la misma carta. Algo que me llama la atención, bueno, dos cosas que se quiero vincular esto con otra cosa, es que esta luna, en principio, está como veíamos acá en Sagitario, con Marte, pero además de estar haciendo eso, está aplicando a la oposición con Urano por acá. Y así como, o sea, bueno, y este Marte está haciendo un trígono a este Plutón bastante exacto y por lo tanto pues la Luna también está haciendo como ese contacto con Plutón, que además Plutón está en este sistema de casas queda en la casa 1, pero en el otro sistema de casas sería la casa 12, lo cual como decía Mar, sí está denotando ahí como una aflicción bastante poderosa y al mismo tiempo por estar en Sagitario como esta búsqueda de seguridad a través de seguirme moviendo, de seguir avanzando y que seguirme moviendo y seguir avanzando puede tomar una cara bastante más amable cuando trato justamente de mejorarme como persona, de tener mejores hábitos o lo que fuere, o en el caso de Ted Bundy, pues como de pues abrazo lo que soy y me dejo ir y pues ya que sea lo que tenga que ser y va a estar bien y qué sé yo, que de alguna manera puede no ser tan saludable. Pero justo al vincular esto con lo que señalaba Mar de que tiene que haber un reconocimiento, algo que a mí me llama la atención es que, bueno, en principio que el ascendente de Ted Bundy está en el signo de Leo, pero que ya de por sí Leo, pero, o sea, bueno, ahorita voy a lo que quiero decir, pero está en Leo, pero además de que esté Leo, o sea, Leo tiene como todas estas pequeñas divisiones que son los términos, y en el caso de Bundy, su ascendente está en el término de Marte. Otra vez, tener el ascendente en el término de Marte no te hace necesariamente una mala persona, pero sí te hace como con cierta tendencia a la agresión, a la violencia, a la fuerza. ¿Cómo tú canalices eso? Va a ser muy diverso, porque pues quizá hay gente que acaba volviéndose cirujano o atleta profesional o policía o militar o boxeador o qué sé yo,
pero pues en el caso de Bondi, él eligió literalmente la violencia, ¿no? Cuando, o sea, como en su vida, aunque quizá, si bien se dice que la violencia la eligió desde, pues casi que desde niño, desde adolescente, al menos ya hacía ciencias, bueno, ciencia cierta, pues podemos saber que ya en su edad adulta, de plano, ahí sí no nos queda duda, ¿no? Más allá de lo que se puede especular de su infancia, pero en realidad sí se dice que desde su infancia y desde que era adolescente, sí tenía como, pues como cierto Momentos de ira. impulso, exactamente como ciertos momentos de ira. Y me parece muy interesante que tanto el Sol, que sería el regente de Leo, como Marte, que sería el regente del término del ascendente, ambos en esta carta, el Sol y Marte, están cerca, no tan juntitos, pero cerca y acercándose, porque el Sol se está acercando hacia Marte, en el signo de Sagitario. Y si bien veíamos en la otra carta o en el otro sistema de casas, queda esto en la casa 4 señalando como temas familiares y tal de los que hablamos hace un momento. En este sistema de casas esto se mueve a la casa 5, lo cual, por un lado, puede significar muchas cosas, pero una de las significaciones de la casa 5 es lo que hago porque disfruto, porque me gusta, porque lo quiero, porque se me da la gana, ¿no? Aunque no necesariamente tenga una razón lógica o productiva o lo que fuere. Es como un deseo de crear algo. Y además, tanto el Sol como Marte ya de por sí son planetas que mucho pueden tener que ver con la confianza. Y si encima los ponemos en un signo de fuego, de alguna manera exacerba algo que cualquier persona que sepa quién es Ted Bundy y quien no sepa quién es Ted Bundy vaya a buscar un video a YouTube, lo puede ver así fácilmente. Era una persona que podía tener un gran carisma, una gran confianza y hablaba y te Extremadamente envolvía y carismático, sí, sí, perspicaz, sí, te hace inteligente, reír, una mente exactamente. súper rápida. Exacto, exacto. Y te puede hacer sentir como especial y te envuelve y como logra ahí como que un poder como súper interesante. Y que otra vez, insisto, no estoy diciendo que todas las personas que tengan mucha energía, Sagitario o con Escorpio, lo que fuere, que van a ser así. Pero en el caso de Ted Bundy, definitivamente una expresión a todas luces que podemos ver de esa confianza y de esa creatividad. Es de ahorita voy, ¿no? Porque algo que le señalaba al principio del episodio a diferencia de otros personajes que buscaban a sus víctimas, pues cuando estaban solas en la noche, desprotegidas, por ahí. Este personaje, pues así a plena luz del día iba, y, ay, hola, soy Teddy, ¿cómo estás? Y, ay, ayúdame, ¿no? Por favor, que no es que. Y justamente como generaba confianza, pues las personas decían, ah, pues sí, ¿no? Te ayudo. Y pues peor decisión de su vida, o bueno, no sé, pero pensaría que la peor decisión de su vida porque de alguna manera pues ya los llevó a ponerse en, pues como en las manos de este personaje. Y ahí me llama la atención porque vivimos en quizá esta va a ser ¿cómo decirlo? Mi apología a la introversión y a la prudencia y a la calma, pero vivimos en una sociedad, en una cultura en donde casi pareciera, no sé, creo que ya hasta se convirtió en meme, algo que vi por ahí que decía, siempre les están diciendo a los introvertidos que hablen más pero ¿por qué nadie le dice a los extrovertidos que se callen o una cosa así, ¿no? Y digo, es medio broma, aunque si quieren, no es broma, pero lo que quiero decir es que a pesar de que vivimos en un contexto donde estas cualidades, justamente como la confianza y como el carisma, se vuelven pues casi que moneda de cambio, por así decirlo, en una sociedad como en la que vivimos. Personajes como este de pronto me parece que nos hacen reflexionar hasta qué punto incluso la confianza también se puede convertir en algo patológico. Digo, patológico ya en el caso de alguien como Ted Bundy y en personajes quizá no tan, pues no tan en ese punto de lo patológico, pero que también puede ser algo contraproducente. No necesariamente siempre te va a dar un buen resultado tener confianza y aventarte y hacer lo que sientes. No sé, es una reflexión, no es que yo tenga las respuestas, pero ¿tú qué piensas, Mariana? ¿Hay algo como sobre la confianza que puedes no Sí. ser tan así? Te escucho. Yo siento que cualquier emoción, característica de personalidad o posición llevada a un extremo puede ser negativa para cualquier persona en cualquier circunstancia. En este caso, él exudaba confianza y eso mismo lo hacía sentir omnipotente, capaz de todo, y lastimosamente también él mismo encontraba la manera de como reforzarse esa creencia, porque lograba ser mucho más inteligente que las personas que lo rodeaban porque además era extremadamente observador. Y, y la confianza en exceso trae personajes como él que dice como pues me puedo pasar absolutamente todas las normas porque pues nada,
¿Qué me va a pasar? Y lo vemos en él muy claro, pero también lo vemos dentro de lo cotidiano en personas que, eh, no, acá en Colombia es muy común esa frase de usted no sabe quién soy yo, entonces como usted no sabe quién soy yo, a mí no me puede poner una multa de tránsito y me tengo esa confianza en que a mí no me pasa nada porque pues tengo esa confianza en que soy superior por alguna razón. Pero con las emociones, las características, los sentimientos en cualquier exceso son o el exceso o la falta de nos va a llevar a final a que pueda ser algo contraproducente, que por ejemplo pasa mucho con el miedo. La gente todo el tiempo te dice, no, no tengas miedo, ojalá no tuviera miedo, ojalá no sintiera miedo. ¿Cómo por qué? O sea, si no tienes miedo, no hay instinto de protección. Al final el O miedo la aparece tristeza. cuando, exacto, cuando necesitamos cuidarnos o protegernos de algo. Sin miedo no reconocemos precisamente estas señales de alerta de un desconocido súper carismático llevándome al carro solamente porque sí y no siento ningún tipo de temor en el que qué riesgo puedo correr en esos espacios. El exceso de miedo me paraliza y me hace difícil la vida, claro que sí. La falta de miedo también pone en riesgo, me pone en riesgo a mí mismo. Entonces la confianza, el exceso de confianza nos da un personaje como él y como unos en situaciones más cotidianas, menos trascendentales. Y pues la ausencia de confianza también nos da personas que ni siquiera alcanzamos a ver dentro de nuestra vida cotidiana porque no salen al mundo. Entonces sí siento que puede ser algo contraproducente la confianza en exceso o cualquier, en general, emoción ya al exceso. Eso tiene mucho sentido porque eso, ¿no? Como que a veces pareciera que hay emociones buenas y emociones malas, pero, o bueno, eso nos hacen pensar, pero en realidad no es así. En realidad todas las emociones tienen su lugar, su función, y como bien señalas, es cuestión de pertinencia y de proporción y así, ¿no? Porque si no tienes nada de confianza, pues sí está un poco jodido, digamos, ¿no? Pero también si tienes demasiada, pues puede estarlo, ¿no? En especial en Sí. un caso como este, porque justo empecé a sacar esto a colación porque yo pensaría que con ese ascendente en Leo, en el término de Marte, con Marte y el Sol en Sagitario, muy probablemente nunca llegó, o bueno, al menos no mientras estaba cometiendo todo lo que estaba haciendo, como a esta como reflexión de, ay, ¿será que esto está bien? ¿Será que está mal? O quizás sí, pero pues luego así como que lo dejó. O incluso esto que hablábamos hace un ratito, yo digo, obviamente no sabemos qué había en su mente, ¿no? Pero pienso que es perfectamente posible que esta historia que él contaba de, no, yo no nací en una familia feliz, a mí no me pasó nada, yo no soy el estereotipo de otras personas que, lo que Sí. comentaba Mar, ¿no? Que pues que les pasaron cosas horribles y por eso se Y por volvieron eso son como. así. Exactamente, a mí me trataron súper bien, yo fui muy feliz, todo muy bien, pero pues de todas formas soy así y tal. Yo pienso que hay una dimensión de él que realmente creía que todo en su familia fue feliz y todo en su crianza fue feliz y no llegó a darse cuenta de el impacto que puede llegar a tener como estos secretos, estas mentiras, esta represión, este fanatismo religioso, esta como despreciar todo lo que se sale de las normas de lo que es socialmente aceptado, que era parte como del seno en donde, pues, donde fue criado. Quizá él de plano no lo registraba como un problema, y entonces justo como no lo registraba como un problema, pues nunca tuvo esta llamado o esta claridad, digamos, de decir, ay, no, pues tendría que ir a terapia, tendría que hacer algo con esto, sino que, pues no, yo estoy padrísimo, y pues mientras él creía que estaba padrísimo, pues sus pobres víctimas ahí, pues sufriendo las consecuencias, digamos, de su creencia. Y porque también algo que me llama la atención y que ahorita quiero escuchar lo que tú piensas al respecto, Mar, es que en alguna entrevista por ahí le comentan, o bueno, no recuerdo exactamente el detalle, pero no sé si se lo preguntan o él solito lo saca a colación, pero el punto es que habla de que hay personas que dicen, que vinculan la mala experiencia que tuvo cuando su novia o exnovia Dayan terminó con él, como que vinculan eso con lo que de alguna manera quizá le catapultó la violencia y tal. Y él de pronto dice que así como, no, no, pues tranqui, no, o sea, a mí que no me importa, pues ni me importaba tanto Dayan y no fue por eso, yo ya era así desde antes. Y yo digo, sin que yo sepa exactamente qué le detonó o qué no le detonó,
sí pienso que hay una dimensión ahí de negación, como de no aceptar el trauma, sí, de no aceptar el trauma, pero justamente no de, como de solo negarlo, o mejor dicho, de no negarlo conscientemente, sino de realmente no verlo y decir, no, pues ¿cuál trauma? A mí qué me importa, yo estoy re bien. Fingir demencia en todo el concepto Exactamente, precisamente lo que exactamente. pasa. Pero, ¿tú qué piensas al respecto? Y también, ¿qué impacto crees que pudo haber tenido, pues, como la ruptura de Dayan con él, en especial también pues, por el patrón de víctimas que Sí. después eligió? Para mí, el caso de Diane fue algo lo que más atención me llamó. Yo creo que cuando hablamos de asesinos y de hacer este podcast, Bondi me llamó la atención precisamente porque ya hablamos, ¿no? Porque él se veía lo que llamamos funcional para la sociedad. Y él tuvo parejas estables y una novia muy reconocida que fue Diane, pero además Diane no era simplemente una novia, era una mujer con una familia reconocida, con un buen estatus económico, una mujer que estudiaba, inteligente, eh, muy bella. Y que incluso en algún momento de las entrevistas, alguno de los amigos dice que a ellos les sorprendía que Diane se hubiera fijado en él. ¿Cierto? Y ellos terminan en el verano del 73. Justo también coincide con que él estaba trabajando para la campaña política del gobernador de California y a él lo sacan de esa campaña porque lo acusan como de estar lo que ahorita llamamos doble militancia, como que le estuvo espiando la campaña del otro gobernador. Las cosas se sobreponen, ¿no? Esas cosas suceden al mismo tiempo. Él está como desbordado emocionalmente y a mí realmente sí, como ya luego escuchando que él dice que sus primeros asesinatos fueron en el 73 y no fueron los de Seattle del 74 que son los reconocidos, sino que él en California también mató gente. Y justo coinciden como con esos espacios, con esas fechas. Casi siempre cuando escuchamos las asesinos seriales, hay un espacio en la historia que les detonan, ¿no? Ya el tomar la decisión de que no sea una fantasía, de que no sea una idea, de que no sea un impulso, de que no sea algo que por allá como que les aparece, sino que sea una acción. Y para él coincide con Diane y el perfil que él elige, ¿no? De sus víctimas, son mujeres en edad universitaria, universitarias, porque además asesinaba en esas áreas universitarias. Y para mí realmente quizás ese rechazo de Diane o esa desaparición, ese sentirse como desconectado de su atención, sabiendo que además había alcanzado algo que en su estatus era deseable para él mismo, que quizás él se reconocía a sí mismo como carismático, pero la gente no tanto como para una mujer de ese estatus tan diferente al de él, quizás eso él alcanzó algo deseable y se lo quitaron después, ¿no? Y, y yo siento que él siempre buscó esa aceptación dentro también de sus características de carisma, inteligencia, de perspicacia y todo lo que tenía. Y lo digo porque, bueno, está el caso de Diane y siendo pues no cualquiera, sino dentro del contexto que estaba, está el hecho de que cuando él dejó de estar en Seattle, porque ya como que le estaban siguiendo la pista muy cerca y se fue a Utah, en Utah él se bautizó dentro de la iglesia mormona y construyó como todas esas amistades, como que nos muestra mucho que para él era muy importante pertenecer, ¿sí? Al final ahí está esa luna en la casa 4 y ese stellium tan grande, en donde realmente es un aspecto que busca pertenencia, comunidad, hogar. Él incluso cuando se escapa a Florida antes de ser ya por última vez arrestada, él alquila una casa. O sea, como que él nunca fue este rol de decir me estoy separado, sino que busca como arraigarse, construir como un espacio, hacer lo suyo. Y yo sí siento que él había construido, ¿no? Esa visión dentro de lo político, dentro de ese espacio comunitario, porque él también fue voluntario en la investigación de crímenes en Seattle y como algo similar a la Cruz Roja, según entendí. Y tenía todo eso y luego ya no lo tenía y además no tenía a esa mujer. Y luego empezó a asesinar en serie. Eso no parece como que fue algo que simplemente pasó casualmente, sino como que son detonantes y él tenía esta estabilidad, graduada en psicología, ya estable, ¿no? Su reconocimiento y luego ya no tenía nada. ¿Y quién se lo quitó? Ella.
básicamente, como parte de esos detonantes. Entonces, realmente sí creo que esté bien asociado ese espacio de lo inalcanzable, que se lo hayan quitado, en también el, no como una razón, sino como un detonante para que él dijera estas emociones sobrepasar. Sí. Nunca Sí, supimos cuál fue su totalmente. primera víctima. Sí, no es un misterio que se llevó a la tumba, La tumba. pero estoy de acuerdo con lo que comentas porque escuchándote pensaba que ¿cómo decirlo? Esto que nos contabas hace, bueno, que al principio, sobre la herida que le deja su propia madre, quiero decir, y que nunca fue procesada y que ya estaba ahí como, pues como, pues no sé, anquilosada en su ser Sí. y de pronto tiene, o sea, desconozco su vida romántica antes de Dayan, pero con Dayan pues es como de pronto esta promesa de ese futuro mejor que aspira lo sagitariano, lo leonino, bueno, como cualquier signo, pero como más los signos de fuego, ¿no? Que tienen esta onda como de seguir yendo hacia arriba y de avanzar, aunque esto pueda tomar muchas formas. Y de pronto Dayan justo representaba todo eso, ¿no? Como dices, inteligencia, clase, influencia, como determinada posición social y que a final de cuentas no sé cómo decirlo, como el que él no fuera admitido a pertenecer en ese mundo al que ella pertenecía y que al que él aspiraba a pertenecer, seguramente sí debe haberle generado mucho enojo y tendría mucho sentido porque a diferencia de otros personajes de esta naturaleza, pienso incluso en alguien como Richard Ramírez que aunque Richard también tenía esta onda de como de agresión así descomunal. Siento que Richard no tenía tan, ¿cómo decirlo? Como, como algo tan personal, por así decirlo, ni Sí. con su mamá, ni con alguna otra figura femenina que lo hubiera Está lastimado. desconectado totalmente. Exactamente, y por eso digo, sé que es muy controversial lo que voy a decir, pero con algunas de sus víctimas, Richard como que tenía lo que se podría llamar compasión. Yo sé que es sumamente controversial lo que estoy diciendo, pero lo que estoy queriendo decir es que por más que él sí tenía como este gran deseo de lastimar, como que lastimaba y si veía que se sometían y qué tal, decía, va, te dejo vivir, ¿no? Como que no, sí disfruto lastimar, pero tampoco es que así agarre como que toda la tirria Sí, del mundo, por como así muy decirlo, contra ti. diferente a Bondi. Exactamente, que Bondi de plano sí, o sea, sí era una Él, cosa, él hacía todo lo posible por quitarles hasta lo más mínimo que les quedara de humanidad o de su identidad, porque era lo otro, era como algo directamente hacia la identidad, hacia su ser, hacia mujer, o sea, como que, que no quedara absolutamente nada de ellas y por eso tampoco me parece casual que de la mayoría de las víctimas y de muchas que nunca aparecieron y de las que aparecieron no hay restos completos, o sea, él hacía todo lo posible porque desaparecieran de la faz de la tierra. qué Incluso fuerte. como su ser, como su esencia, como su honor y eso de él me parece demasiado impresionante precisamente porque, no sé, es un extremo. Hay otro, por ejemplo, sí es cierto que hay muchos que es como en el momento en que que logran como ver un tipo de emoción, dice, ay no, sabes, como te voy a dejar libre. Incluso esas son una de las características que cuando hablan de los shooters en Estados Unidos dicen como, háblales de ti, porque conectan y te van a decir como, no, ¿sabes qué? Sí, como que recuerdan que Siento eres un algo. humano y dicen, Como hay ay, una no, bueno, chispa por ya. ahí, vete, no te quiero ver. En cambio, con él, absolutamente Ujú. nada, nada, no había nada que moviera. Sí, Sí, qué cosa tan impresionante. fuerte. Y también me parece muy interesante sobre esto que comentabas. Voy a compartir tantito mi pantalla otra vez, porque esto que señalaba sobre su búsqueda de pertenecer me resonó muchísimo con esta, bueno, esto que están viendo acá es la carta de Bondi, signos completos y tal, y esto que está acá afuera es la dodecatemoria de la carta de Bondi. Y mientras escuchaba a Mar, pensé en cómo él, bueno, Bondi tenía tanto a la Luna como a Venus, bueno, la dodecatemoria de la Luna y de Venus en Cáncer, lo cual fortalece mucho esto que señalaba Mar, de que por más que él se hiciera el yo puedo, y yo no estoy lastimado, y yo estoy más allá del bien y del mal, y yo soy el ser superior, era una parte, una cara, digamos, de su ser, pero había esta otra parte que lo que quería, al menos en un principio, ya después igual ya renunció por completo, pero al menos lo que estaba buscando era ese pertenecer, digamos, y como, sí, como ser parte de algo.
y que también, otra vez esto que voy a decir va a ser muy controversial, pero me llama la atención, leí hace poco que en una correspondencia que tuvo con algún primo, no sé, familiar, con el que se estuvo escribiendo un poco cuando ya estaba en prisión, le narraba que, pues, que su vida era como muy, pues sencilla, ¿no? Porque estaba en una celda muy chiquitita, el único que hacía era pues estar ahí como que leyendo o haciendo yoga, ejercicio, qué sé yo, para, o sea, como siguiendo su rutina, pero un poco como vendiéndose, como así ya soy el eremita espiritual y ya estoy aquí con mi vida simple y no pido nada de la vida, que en parte, o sea, creo que es esta dualidad, ¿no? Como por un lado de seguirse vendiendo como aún en prisión ya soy una persona muy Todopoderoso. superior. Exactamente, pero por otro lado, volviendo a esta dimensión canceriana, como esta parte de, aunque sea en un contexto muy poco afortunado como es el estar encerrado y que seguramente a su lado sagitariano no le gustaba estar encerrado, a este lado canceriano es como, bueno, aquí tengo mi, o sea, mi nido, quiero decirlo, como un Mm. lugar en donde soy y donde tengo como algo que me da como este acogimiento que quizá en otros momentos le resultara difícil, aunque en realidad sí creo que es algo que constantemente buscaba a pesar de todo lo demás porque como también mencionábamos al principio, sí es una persona que tuvo relaciones largas. Y yo sé que uno puede fácilmente saltar a la conclusión, que puede ser parcialmente cierta, de que, ay, pues nada más tenía a su pareja para, como fachada, digamos, ¿no? Como de, pues para que no No sospecharan sospechar de él. de él. Exactamente, pero a mí me parece muy interesante como todo lo que narra su, al menos la exnovia que es como más Elizabeth. conocida, Liz. Elizabeth, exactamente. A mí también. Cuéntanos, ¿qué piensas Ella, de eso? porque primero fue una relación muy larga y fue una relación a la que él volvía. Incluso cuando ella le dijo, aléjate, no quiero saber más de ti, él encontraba la manera de seguirla buscando, de seguirla escribiendo, de seguirle llamando. Y él con Elizabeth, como que incluso en algún punto de las entrevistas ella se lo cuestiona como porque yo no fui una víctima. Y yo escuchaba incluso la película en la que es Zac Efron es el protagonista, está basada desde la historia de ella en el hecho de que él la conoce a ella y se encuentra con alguien muy similar a el contexto en el que él creció. Una madre soltera, joven, demasiado joven, y él toma ese mismo rol que él tuvo como un papá. O sea, él también fue padrastro de esta niña y en muchos momentos Elizabeth dice, pues él no, pues no lo hubiera pensado, a pesar de que ella fue la que puso su nombre en la lista, ¿sí? Ella dijo, yo tengo un novio, tiene las características que están diciendo, tiene un Volkswagen color crema, ¿sí? Y estuvo este fin de semana en ese lugar. No sé si pueda ser él, pero me da miedo que sea él, porque como ya hemos hablado, ella sí sabía que tenía sus arranques violentos a pesar de que no había sido violento con ella o violento con su hija, ¿sí? Pero sí apareció en ella esa como dualidad de cuestionarse de, ¿será que es él? ¿Será que podría ser este Ted que me cuida, que me acompaña, que cuida de mi hija, hacemos casa, ¿no? Ellos estuvieron comprometidos, tenían planes, tenían proyectos y pues sí era él. E incluso ella lo alcanzó a acompañar dos primeros juicios, al de por secuestro que fue en Utah, que antes de que lo asociaran a los demás, y confiando, ¿no? En, es mentira, te confundió, te pareces, fue casual, y con la culpa de pensar de que ella lo había vendido de alguna manera. Incluso como que dentro de este espacio ella hasta el último día preguntó, ¿tú sí fuiste? Pero a mí no me deja de parecer como esa conexión que él genera con él, ¿no? Y de ella como familia, porque él no aboga a la mamá, ¿sí? No aboga, según entiendo también tuvo hermanas de las que no sabemos absolutamente nada, no, esa Liz, y en lo último ni siquiera a la pareja que tuvo después de ella, ya cuando ya había sido condenada y con la cual tuvo una hija, sino al hecho de ese es como esa relación tan extraña, porque al final como que no termino de entender cuál, si en ella él en algún momento sí tuvo esa chispa de decir, no, pero ¿cómo la voy a asesinar? ¿Sí? Si ella tiene una hija. Como en dónde Claro, estuvo la diferencia con ella a sus otras víctimas. claro. Sí, no, y qué fuerte porque pienso que, ¿cómo decirlo? Evidentemente hay como mucha complejidad pues en estos En, personajes y sus historias en el ser y humano. en el ser humano exactamente, pero
algo que me llama mucho la atención sobre también esto que comentas, o relacionándolo con esto que comentas, es que, ¿cómo decirlo? Como esa, o sea, no quiero decir doble personalidad, porque no es a eso a lo que me refiero, sino Una como, dualidad. ajá, como una dualidad, como distintas capas de experiencia que Sí, acaban porque yo no siento que le conformando. estuviera fragmentado como le pasa a otros, Exactamente. como que hay varias partes, no. Pero sí hay una dualidad latente incluso en cuando él habla del mismo. Ujú. Exacto, porque justo a eso iba, que hay algo que a mí me parece bien interesante en varias de las entrevistas que hay de él ahí en YouTube, que, ¿cómo decirlo? Como que hay muchos momentos, quizá la mayoría de los momentos, en donde él se ve sumamente controlado, como que está en su personaje y está como, o sea, como modulando su tono de voz, su postura, la mirada, las palabras que escoge para decir las cosas que quiere decir, como que hay mucho control y sí, como mucho control, digamos, de lo que está haciendo y Sí. tal, pero de pronto hay estos momentos en donde ya sea porque le preguntan algo o él solito en su narración se acuerda de algunos de los eventos de lo que hizo y tal, y como que se va a ese lugar oscuro que a él le generaba como tanta como excitación. Y a mí me parece impresionante cómo se le transforma el rostro y cómo pasar de ser alguien pues, normal, agradable, quizás así como muy controlado en sus movimientos y tal, de repente, ¡pum!, la mirada le cambia y se convierte, o sea, como físicamente, quiero decir, Sí. como que le sale esa parte como más oscura y que si bien hay muchas cosas que pudiéramos decir al respecto, hay, otra vez, no por señalar culpables astrológicos, ni mucho menos, pero algo que me llama la atención, voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, quiero señalar dos cosas. Una es que, como ya habíamos dicho antes, la Luna tiene como esa conexión con Plutón, con Saturno, que además, como también habíamos señalado antes, en este sistema de casas, tanto Saturno como Fortuna como Plutón quedan ahí en Leo, en la casa 12. Y por otro lado, algo que me parece súper interesante es que bueno, más bien acá, bueno, da igual, pero aquí se ve mejor. Decíamos que el ascendente lo tenía en Leo en el término de Marte, y Marte, que es el regente del término de su ascendente, estaba haciendo una conjunción súper cercana al nodo sur. Y ahí me parece súper interesante por varias razones y que vinculo con esto que estábamos diciendo, porque sí, yo concuerdo con Mar en el sentido de que no es que él tuviera una fragmentación de soy uno y luego soy otro y no me doy cuenta de cuando soy uno, cuando soy otro, sino que sí había cierta, no sé si integración es la palabra, pero coherencia, digamos, interna con respecto a sí mismo. Pero a pesar de eso, de pronto como que él podía conectar como con otra dimensión, por así decirlo, ya sea de su experiencia o de la realidad, como lo queramos llamar. Y la razón por la que estoy diciendo esto es porque en lo personal, mi aproximación hacia los nodos lunares eh, está más cargada, digamos, como la perspectiva del Yotish o de la astrología védica. Y si bien el nodo sur, tanto en esta astrología como en otros esquemas, puede señalar pues ciertas experiencias difíciles, dolorosas, pérdidas o situaciones que ahorita no son el caso elaborar, hay otra dimensión de lo que señala el Yotish con respecto al Nodo Sur, que es el potencial que tiene de conectarnos con lo trascendente, de ir como más allá como trascender la carne, por así decirlo, para conectar con el espíritu y poder alcanzar niveles de conciencia que van más allá de lo visible, de la materia, de lo tangible. Me parece súper interesante, algo que hemos mencionado ya en otros episodios con también mi nueva obsesión por los nodos lunares, es que son reiterativamente importantes en las cartas de Las estos cartas de la personajes gestión. también. Es súper interesante, pero que justamente me parece que también cuestiona como hasta qué punto pienso, por ejemplo, en el planteamiento de la astrología evolutiva, que tiende a ser un poquito más maniqueo desde mi perspectiva, en el sentido de no, tú ve hacia el nodo norte y el nodo norte es lo que es bueno y no sé qué. Y luego tienes allá personajes como Charles Manson con la luna junto al nodo norte en la 10 y pues él para allá fue, ¿no? Pero pues, y que bueno, viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Era su destino, no era su destino? Pues bueno, no sé, ¿no? Hay como mucho debate que podríamos derivar al respecto, pero bueno, volviendo aquí al personaje de Ted Bundy,
uno de los muchos cuestionamientos que me detona este Marte en conjunción al No Sur es hasta qué punto de pronto puede ser que estos personajes sí tuvieran una especie de llamado espiritual, que quizá no es como el llamado espiritual que pues que nos imaginaríamos con alguien en una cueva y meditando o no sé, o sirviendo a la gente en santidad o lo que fuere, pero que justamente quizá fue un llamado espiritual que no, bueno, hay mucho debate, o sea, el primer debate es si hay o no un llamado espiritual. Y si dijéramos que sí hay un llamado espiritual, se derivan como muchos otros debates, que en particular quisiera reflexionar un poco sobre, o sea, asumiendo que sí hubiera un llamado espiritual, ¿hasta qué punto sería que no hubo una vía de canalización o de desarrollo, de educación de ese desarrollo espiritual y que entonces al no aprender a usarse, se pudrió, por decirlo de alguna manera, y se convirtió en algo muy poderoso, pero muy horrible y muy destructivo? O no, no sé, hasta qué, ¿tú qué piensas a este respecto, Mar? Yo pienso que todos los seres humanos tenemos un llamado espiritual. El asunto es que no, la espiritual no es algo tan estructural ni reducido como usualmente lo vemos como contexto. Lo otro que siempre he pensado es que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo, no importa que sea, pero creer en algo, ¿no? En este caso, él creía en sí mismo, ¿cierto? Incluso lo dice en algún momento cuando No lo le preguntan. faltaba esa confianza. Sí. Esa confianza no le faltaba. En algún momento le preguntan porque él dice como que no quiere seguir con el abogado que le está llevando el caso y le dicen que se va a buscar otro abogado y él dice que se va a quedar con lo que mejor conoce, o sea, con él mismo. Em, y también siento que hay personas que definitivamente, como que con esta pregunta espiritual me hace sentir muy similar a cuando preguntamos qué tanto tenemos de destino y qué tanto hay de libre albedrío, porque al final nos llevaría como un camino muy similar. Porque sí hay personas que en este espacio de espiritualidad también vienen a hacer un cuestionamiento colectivo. El asunto es el cómo y en qué momento también está ese cambio, ese switch, esa dirección que va hacia otra parte. Y yo realmente sí creo que ahí hay un tipo de cuestionamiento espiritual, solo que de una manera muy abstracta o quizás distinta a lo que pensaríamos que podría ser un llamado espiritual o un cuestionamiento, porque si no todos nos preguntamos las mismas cosas ni tenemos las mismas búsquedas, a pesar de que es que al final también cuál es la finalidad, cuál es la redundancia, cuál es la finalidad, cuál es la intención de tener un proceso espiritual. Y pues casi todos estamos también en ese espacio de buscarle un sentido a la vida y incluso estos personajes dentro de su absorción y caos y narcisismo tienen una búsqueda de un sentido, ¿sí? Así ese sentido sea que yo sea, sabes, el sol que más brilla en este universo. Cuando eh, antes escuchaba, pensaba en una historia diferente contexto. Y es que en las primeras entrevistas, en unas entrevistas muy viejas que le hicieron a la mamá de Taylor Swift, ella cuenta que cuando Taylor estaba pequeña, una psíquica que se encontraron, que visitaron, algo así, le dijo que el nombre de ella iba a ser conocido por todas las personas. Y a la mamá le dio terror. O sea, como que fue algo que le causó demasiado terror porque precisamente pues, Taylor desde el 88, entonces ella dijo, van a secuestrar a mi hija, la van a asesinar, algo malo va a pasar, va a ser una mala persona, como que ella se llevó al contexto de que iba a ser eh, algo terrible, que iba a ser pues por una mala razón y que incluso Ujú, esa era parte de la razón por la que ella cuando Taylor inició en la música nunca se había despegado de ella hasta el sol de hoy. Uno siempre ve a los papás en todos los eventos de ella. Y, y claro, como que a veces entre las fans una de las preguntas de ella es como qué tipo de persona hubiera sido ella si ella no hubiera un día decidido que quería aprender a tocar la guitarra, ¿cierto? ujú. Y por la personalidad que ella tiene, seguramente hubieran sido también extremos, ¿cierto? Así como fue extremadamente famosa. Pero ahorita que te escuchaba pensaba mucho en eso, ¿no? Al final está ese espacio en donde hay gente que, no sabes, pues, el destino es muy amplio como concepto, una discusión muy profunda, pero al mismo tiempo hay gente que uno dice,
es que a la comunidad y al contexto donde estabas vienes a ser una gran influencia, sea porque todo el mundo conoció tu nombre o porque en el pequeño barrio donde vives hiciste un gran cambio o o te conocían o hiciste una gran labor. El asunto es la línea delgada de la decisión, que también en algún tiempo, pues en algún momento mi cuestionamiento con él es él siendo esta persona que en su contexto tan joven, porque estaba apenas como de 22 23 años, eh, participando en campañas políticas, este reconocimiento que tenía por la comunidad, eh, haciendo parte de procesos comunitarios, eh, terminó su carrera de psicología, empezó su carrera en derecho y o sea, en un caso de una persona como él, por lo mismo, porque hay personajes que uno dice, no, pues es que el contexto no le dio para más que repetir violencia. En este caso de él, yo sí me pregunto cuál fue el switch en ese camino, tanto espiritual como de destino, o en donde estuvo esa bifurcación en donde él dijo, como, no, pues me voy por aquí, eh, preso de mis instintos, preso de este impulso, quizás está, pero no quiero expresar porque me daña mi fachada de carismático y simpático y intelectual, porque además le encantaba mostrarse a sí mismo como un intelectual. A mí, pues las fotos de la celda en todos los momentos, desde las primeras veces hasta las últimas, eran llenas de libros. A él le encantaba verse a sí mismo como un intelectual. Y, o sea, y yo siento que es una pregunta para muchas personas, y yo creo que también es mi parte saturnina en donde yo me cuestiono mucho esos puntos en que uno dentro de su vida tiene esa toma de decisiones y uno no sabe en qué momento, qué tanto una decisión, así sea pequeña, lo vaya por un camino totalmente diferente, ¿sí? Ujú. Que ahí es un poco de ambas, ¿no? Entre el destino y la espiritualidad, porque él sí siguió un camino, él sí tuvo una influencia, una parte de mí, yo sí siento que él cumplió con una tarea que quizás no necesitó, quizás no era necesaria tanta violencia para cumplir con esa tarea, pero él, o sea, con él se construyó mucho los perfiles criminales que hoy en día se usan, ¿sí? Si él no hubiera cedido al FBI y decir como, vengan, sí, tráiganme, yo les digo, ¿cómo haría eso? ¿Cómo sería esto? ¿Qué pensaría esto? Solo que él lo llevó a la acción. Hay mucha gente que tiene este tipo de pensamientos de estructura de mente y pues lo lleva a la teoría. Él lo llevó a la acción, pero pues él también tuvo no sé, igual no es una manera de romantizarlo, sino de verlo y entender que él sí tuvo como ser humano, incluso dentro de su falta de humanidad, dentro de nuestro contexto social y moral, eh, él sí Un tuvo rol. una utilidad y su rol dentro de este espacio social, dentro de su comunidad y dentro de su proceso como persona y desarrollo del ser. Sí, Sí, quizás totalmente. la gente no le parezca. Sí, no, yo sé que es como que Controversial. toca muchas fibras sensibles que tienden a generar mucha reactividad en las personas, ese tipo Sí, de posturas, pero yo también pienso que a final de cuentas, como dicen como creo que las constelaciones o esta teoría sistémica, todos, pues todos pertenecemos, ¿no? Y tanto sí, pertenecen las víctimas como los perpetradores, porque a final de cuentas todos somos parte de algo y si hay un perpetrador es porque algo está pasando, no por quitarle la responsabilidad, sino porque es parte de algo algo en el mayor, quiero decir, contexto. ¿no? Sí. Exactamente. Y eso, aunque sé que es una píldora muy dura de tragar, pues ni modo, ¿no? Sí, es así la píldora que vamos a servir en este momento. Y también pienso que, ¿cómo decirlo? Hay en esta otra película, que también es de Ted Bundy, pero no me acuerdo cómo se llama, pero donde sale Elijah Wood, eh, ahí casi al final de la película hay una parte que está muy buena porque justo Elijah Wood, el personaje de Elijah Wood, está representando a este agente del FBI que tuvo conversaciones con Bondi y que a final de cuentas escribió libros y que es como de los principales desarrolladores de ya se me fue como Instituto de Desarrollo de Perfilación de Crímenes del FBI. Y digo, es una película que evidentemente pues tiene su dimensión novelada y lo que fuere, pero hay una parte bueno, hay dos partes que yo así como que me marcaron muy profundamente cuando vi esa película, porque hay una parte
en donde el que hace de Bondi le dice a Elijah Wood, bueno, el personaje que hace Elijah Wood, porque no me acuerdo lo que decir ella, Elijah Wood, le dice algo así como, o sea, como pensando en eso que dices, ¿no? Como las personas normales, por decirlo de alguna manera, no tienen idea de la oscuridad tan profunda que pueden llegar a manejar otros seres humanos. Y no tienen la menor idea, y a final de cuentas, las personas que llegan a atrapar, las atrapan porque al criminal le ganó el ego y se equivocó, o porque quiso que lo atraparan, porque La atraparon. ya Estaba exactamente cansado. estaba cansado, exactamente, porque como, no porque realmente comprendan como las profundidades y le dice algo así como, o sea, bueno, el personaje de Elijah Wood le dice algo así como, pues, o sea, como que le explique, ¿no? Que le diga como algo al respecto y le dice, no estás listo, ¿no? O sea, si un día estás listo para ir de verdad a las profundidades, te voy a llevar, nada más que ten cuidado porque cuando uno va a esas profundidades, pues luego ya no es tan fácil como volver a salir de ahí. Y hasta ahí, digamos, como que puede ser un poco la novelación de la situación o lo que fuere, pero el segundo punto, que nada, es que este era como contexto, digamos, para el segundo punto que es que el que quiero compartir, ya al final, cuando justo pues ya van a ejecutar la sentencia contra Bondi, el personaje de Bondi le pregunta a la Wood, y al final de todas estas conversaciones, ¿comprendiste por qué hice lo que hice? Y el Wood le contesta, pues porque quisiste. Y ya Ted Bundy, así como que, bien, así entendiste, ¿no? Y ya se va ahí. Y me parece muy loco porque, insisto, es una novelación, no estamos seguros de si sí fue, tal vez Pero la conversación sí fue así, pero exacto, ¿no? Pero como que hay algo ahí que para mí resuena. tiene mucho sentido y es algo que a veces yo hablo mucho con otras personas y es que uno, digamos, dentro de lo cotidiano y dentro de lo más sencillo y menos trascendental, suele querer excusar mucho las acciones de la gente, las personas, en su contexto, en su familia, en su emoción, en su sensibilidad, en su incapacidad, mil cosas más, pero al final la gente hace las cosas porque puede, ¿sí? Que puede haber también atrás un background muy grande que lo lleva a tomar esas acciones, sí, pero hay gente que simplemente hace las cosas porque quiere y puede. Esas son sus razones principales. Y en el caso de él, que por ejemplo a mí me causa demasiada curiosidad, volvemos a lo mismo, su familia y su contexto, porque por algo lo ocultó. No es casual en una persona tan inteligente, tan perspicaz y tan carismática que no haya usado el Y que estudió primer psicología. recurso, que estudia psicología, el primer recurso que suelen usar em, muchas personas criminales para defenderse. Y es, "Ay, pero yo vengo de una familia tradicional, mira lo linda que es, mira mi familia". Él no lo hizo tan activamente, estaban ahí, pero él no lo hizo. No me parece casual, pero era lo que iba a decir. Que al final está ese espacio en donde él reconoce eso, ¿no? Porque lo hice porque podía, porque era más inteligente que la policía, porque sí, y ya, Mm. porque sí, esa es como la... Y bueno, Hollywood, uno quiere como intentar reconocer su contexto de cómo lo llevó a pensar de esa manera y quizás sentir de esa manera, pero al final del día la bifurcación de la decisión fue como yo puedo ser político, y seguramente hubiera podido ser político divinamente con la personalidad que tenía, puede haber sido un gran abogado, incluso se lo dice el último juez que lo vio, es como me hubiera encantado verte En otro ejercer contexto. Ujú. en otro contexto, o sea, me hubiera gustado que no fueras el que estuviéramos El aquí acusado y discutiendo, el abogado el al mismo acusado y tiempo. el abogado al mismo tiempo, sí. Pero, o sea, él tenía mucho de ese recurso en cuanto a habilidades y recursos y habilidades sociales, pero pues decidió irse por otra parte, porque sí, pues volvemos a lo mismo, como que ese momento en donde ese camino a camino B siempre me va a causar curiosidad, pero como que es novela, pero lo siento muy real, ¿sí? Ujú. Y sobre todo Sí, a una mí personalidad también. tan egocéntrica como la de él. Claro. Sí, porque justo hay otros momentos en donde dice algo así como, o sea, porque hay algo que en muchas de las entrevistas que le hicieron, o de hecho en todas hasta, porque como les decíamos al principio, él nunca, hasta el último momento fue que ya aceptó lo que hizo, ¿no? Como que todos los años Pasando que tres estuvo días fue que él preso, dijo, exacto, vengan acá que dice, les bueno, voy está a bien, ¿no? contar detalles.
Exactamente, ¿no? Pero hasta ese momento él seguía en la negación absoluta ahí pensando que se le iba a poder librar. Y uno de los mecanismos que justamente el entrevistador del FBI logró desarrollar para sacarle la sopa, aunque él no había aceptado lo que había hecho, era como hablarle en hipotéticos, ¿no? O sea, como si un asesino fuera a hacer algo, ¿tú qué Sí. piensas que haría? Entonces él decía, ah, pues yo pienso que él haría no sé cuál. Entonces hablaba en tercera En persona, pero tercera persona. pues a final de cuentas, o sea, le estaba saliendo de su mentecita loca, ¿no? No de algún otro lugar. Eh, que eso también me parece esa representación tan clara de la dualidad que él tenía de sí mismo, porque pues su primera impresión era él siendo perfecto, carismático, inteligente, bien visto, eh, bien estéticamente para el contexto, limpio, pulcro, eh, caía bien, todo lo bueno, hablaba bien, buen orador. Mm, Él cuando hablaba de esas cosas lo hacen los monstruos y yo no soy un monstruo, precisamente es como esa dualidad en donde él estaba ahí, esa conciencia de hice cosas de monstruo, pero yo no me veo, yo no soy un monstruo. ¿Cómo me vas a llamar Ujú. así? Y eso me pareció muy inteligente de parte del FBI, decir como, si tú fueras esta persona, ¿qué perfil tendrías? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo sería? Y que él hable de sí mismo y de sus crímenes en tercera persona es esa misma representación de la falta de aceptación que él tenía de lo que había hecho. Y yo como que ya escuchando eso yo decía como definitivamente él no creía que él había hecho esos crímenes. O sea, estaba el Ted que decía como, bueno, sí, yo maté, pero yo no maté. O sea, como que Ujú. verdaderamente se creía que él era totalmente inocente porque él como ser maravilloso, omnipotente que era, no podía haber hecho esas cosas de monstruos. Y, y sí, como que eso de su personalidad me pareció muy presente. Incluso él en muchas entrevistas yo lo escuchaba y él decía verdades a medias, él aceptaba cosas con otras historias. Entonces, ay, es que tú has cometido crímenes. Sí, me robé un cómic cuando tenía 5 años. Entonces él tenía como ese espacio en donde, claro, eso también hacía parte de su sentido del humor y su carisma, Mm. pero él todo el tiempo estaba en ese espacio de darles y aceptar y mostrarse, pero no como un monstruo como tú me ves. Entonces eso también me parecía muy impresionante. Verdaderamente él demasiado inteligente, como ya lo dijimos y lo repetimos, porque es que yo creo que uno no se él alcanzó a dilatar 10 años su sentencia de muerte, entre manipular con que hoy sí les va a dar detalles, que me dolió, que háganme Apelación. esta revisión con la psicóloga, que háganme pruebas, que si me quieren medir, o sea, él se permitió que le hicieran muchas otras cosas que en otro momento no estuvo de acuerdo con que le hicieran, así como pruebas psicotécnicas, eh, cuestionamiento, pues no sé, como que le hicieron las pruebas de inteligencia, le hicieron un montón de cosas con la intención de retrasarlo. Y pues ahí estaba, o sea, como que su personalidad verdaderamente sí le hace uno cuestionar. Y yo creo que esa es la pregunta que siempre que alguien habla de asesinos seriales en cualquier contexto se hace, y es que si el mal nace o se hace dentro del contexto. Y, y al final la respuesta siempre es que no sabemos. Y yo siento que Ujú. con él me pasa mucho eso mismo. Eh, no sé, en este Ujú. caso sigo teniendo esa misma pregunta, no lo sé. Claro. Porque sí veo el llamado espiritual, sí veo la dualidad, sí veo el camino, sí veo la impulsividad, pero pues eso también lo veo en políticos, en policías, en artistas, en corredores de Fórmula 1, o sea, entonces no siento que sean sí algo que nazca, Ujú. Sí, pero es también que me hace justo, cuestionar. no, perdón, te interrumpí, te No, interrumpí. que me hace cuestionar cómo verdaderamente se nace malo. Porque es que al Claro. final también está el hecho de lo que es el contexto de lo moral, pues también es una discusión demasiado profunda, y que crecer en medio de un contexto de violencia, golpear a alguien cuando he sido golpeado, he visto golpear como pan de cada día, no se siente como algo que estoy haciendo inadecuado. Pues, Claro. Sí, y es que hay como mucha tela de dónde cortar, digamos, sobre esos temas, porque algo que quiero señalar, voy a compartir otra vez rápidamente la carta de Bondi, que este tipo de detalles a mí siempre me dan mucha risa en mi torcido sentido del humor, porque decíamos hace un rato que tenía Bondi el ascendente en Leo,
pero algo que no comentamos es que lo tenía en la dodecatemoria de Géminis. O sea, y siempre hay como esa dualidad mutable de una, o de, que vamos, todos tenemos esta dualidad, como decía Mar hace un rato, ¿no? Pero en la energía mutable, esta dualidad es mucho mayor. Y si bien, bueno, ya simplemente que su ascendente estuviera la dodecatemoria de Géminis, pone mucho foco en eso. Todos estos planetas en Sagitario, pues también son mutables, pero además justo en Géminis, que es donde estaba la dodecatemoria de su ascendente, pues él también tenía a Urano por ahí, al nodo norte por ahí, a estos lotes, que es el lote de Eros, el lote de Victoria, que están acentuando muchísimo. Eros tiene que ver con lo que nos excita, lo que, no solo en términos sexuales, sino en general, lo que deseamos, lo que nos agrada, lo que nos estimula. Y Victoria tiene que ver con un área de la vida o ciertas cualidades que se nos dan bien, donde hay ciertas oportunidades y hay ahí como una acentuación de esta energía mutable, además de la casa 11 y que yo pienso, lo veo muy claro como en esta, ¿cómo decirlo? Como esta especie de dualidad, otra vez de la que hablábamos, en el sentido de que, así como nos decía Mara hace un momentito, había una parte de él que decía, no, yo soy vasito, todo lo bueno del mundo, el prototipo del buen americano, que, disculpen que use el término, pero es el término que usan ellos, ¿no? Como soy el americano así ideal y que voy a lograr como un montón de cosas y no sé qué. Y por otro lado, en estas entrevistas como en tercera persona, él decía algo así como la diferencia entre estos criminales monstruosos que hacen lo que quieren y otras personas es que actúan justamente las fantasías que cualquier persona normal tiene. Y que Sí. así como que casi que el hombre que no haya tenido fantasía de esta naturaleza que tire la primera piedra, o sea, como que él suelta algo así, no lo estoy diciendo yo, Bondi dice algo así, y él dice, la única diferencia es que estos personajes o estos monstruos o tal, Ellos lo hacen. no, esos no se quedan con las ganas, no tienen miedo de lo que sea que pueda pasar y lo actúan. Y que en ese sentido, otra vez tiene mucho sentido para mí, tanto esta, o sea, como la división de dos maneras de ver la vida, pero por otro lado, volviendo a algo que también señalaba Mar hace un rato, como esta confianza de yo sí voy a actuar lo que yo quiero, lo que yo deseo, y además voy a confiar en mí, en esto que también nos ponía el ejemplo de que decidió ser su propio abogado, porque decía hace un rato que tenía Bondi el nodo norte acá en Géminis, pero, perdón, bueno, sí, pero el nodo sur en Sagitario, y tenía la dodecatemoria de su nodo sur en Aries y la dodecatemoria de Júpiter en Aries, que a final de cuentas era su casa 9. Y la casa 9, pues como sabemos, puede tener que ver con nuestra perspectiva de la vida y nuestras creencias, incluso con temas de derecho y tal. Y en ese sentido, que tuviera ahí tanto a Júpiter, o bueno, la dodecatemoria de Júpiter como del nodo sur, fortalece mucho el que realmente él tenía como la habilidad, digamos, y la confianza de la que hemos hablado mucho, porque sí es como parte muy reiterativa de quién era el personaje, y que a final de cuentas él sí, ¿cómo decirlo? Yo pienso que siempre es una mezcla, digamos, como entre nuestros impulsos y nuestro contexto, y pues las decisiones que vamos tomando y los aprendizajes que vamos, pues sí, como teniendo también, pero pienso mucho en un episodio de la nueva temporada de Sandman, que no sé si han visto, pero ayer estaba viendo un episodio en donde, no quiero hacer spoiler por si alguien está viendo la serie y tal, pero de pronto el punto es que Destino, el hermano eterno que es Destino, está platicando con Delirio y entonces Delirio, bueno, más bien Delirio le está preguntando cosas porque quiere entender cosas de Delirio y entonces de pronto Destino se transforma en dos, o sea, se duplica y entonces uno le dice una cosa y el otro le dice otra cosa. Pero entonces justo como sucede con Delirio, pues Delirio pues lo toma como casual, ¿no? Porque pues es como algo muy normal para alguien como Delirio. Pero después, bueno, ya, no voy a ahondar tanto en la historia y me pongo a hablar de Sandman, pero a lo que voy es a que me parece muy interesante que bueno, que el planteamiento que se está haciendo en la serie es que sí existe un destino, que sí hay una dimensión que está escrita, pero al mismo tiempo que se está transformando en la medida en que vamos tomando ciertas decisiones o vamos haciendo ciertas cosas y en realidad ese destino es un múltiple destino que puede Sí. tomar por ahí muchas formas. Y me parece que en el caso de alguien como Bondi esto es mucho más evidente, justo porque él no fue tan susceptible a un condicionamiento tan aplastante como quizás si hayan sido otros personajes de esta naturaleza, y porque además él tenía como ya todas estas herramientas y logros, incluso tangibles en la vida,
que lo hubieran podido llevar a otro lugar, pero que al final de cuentas él en algún momento de su vida, nunca vamos a saber exactamente bien por qué, él dice, voy a dejar de pelearme con esto y vámonos. Vámonos. Y, Sí. y vamos, y seguramente pues sí encontró muchísimo placer, digamos, en eso que hacía, porque pues de lo contrario hubiera cambiado el curso, pero me parece increíble cómo, o sea, cómo por un lado hay esta libertad, digamos, de esto es lo que estoy eligiendo, pero al mismo tiempo cierta compulsión, que me parece que puede ser también como muy propio de lo escorpiano, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se escapó por segunda vez de la prisión, si se hubiera estado quieto 3 meses, o sea, un ratito, probablemente habría seguido libre y haciendo y deshaciendo y tal, pero se le ocurrió no esperarse ni un momento y seguir, y además justo moverse a un estado en donde Había existía pena de la muerte. pena de muerte. Exactamente, ¿no? Que quizás si hubiera quedado en Utah, en Washington, en alguno de estos otros lugares, pues pudo haber quedado como le pasó a otros en cadena perpetua, pero pues consciente o inconscientemente, se fue como a donde le iba a tocar ahí la pena de muerte. Y además, creo que cometió, o sea, todos sus crímenes fueron horribles, pero en particular en Florida tuvo el atrevimiento, digamos, como de hacerlo con alguien mucho más joven, que eso también ya le da un matiz, me parece como más pesado en términos de la condena que llega a generar, de lastimar a cualquier persona es terrible, pero a alguien muy, muy, muy jovencito, pues de pronto es así como de, ay, ¿cómo puedes tener corazón para hacerle eso a alguien tan inocente y así? Pero pues eso, o sea, él lo decidió, quién sabe hasta dónde, pero a final de cuentas también acabó siendo como la piedra que derramó el vaso, por decir la piedra, la gota que derramó el vaso. Eso fue como una Eh, piedra gigante. Exactamente, es que sí, más bien fue una gran piedra porque no, y que ahí nuevamente queda como en entredicho como esa inteligencia de la que hemos estado hablando, ¿no? Porque es como, ¿hasta Ella qué ya punto? estaba entregada a sus impulsos totalmente y se le olvidó su parte de inteligencia, porque al final él logró escaparse durante más de 2 años con crímenes muy seguidos, debido a que, pues él ya entendía a la policía, él se movía, él sabía que ellos estaban 2 meses como vigilando la zona, entonces esos 2 meses se iba para otra parte, como que él estaba en como que, sí, como que había logrado observar, pero después de estar, él ahí ya había estado arrestado casi un año, creo, cuando ese caso, que eso fue, que se fue de la cárcel de Aspen. Y además, ¿no? Él tomó bus, tomó tren, tomó avión, se robó un carro y logró llegar hasta Florida diciendo que era el otro extremo de donde lo estaban buscando y seguramente en Florida no lo iban a... Pero no lo pensó, él dijo, me voy a ir lo más lejos de este lugar, me voy a ir a la otra punta sin pensarlo, sin Mm, reflexionar, y ya está desbordado, que volvemos a lo mismo, no sabemos si en el camino también asesinó porque no hay registro, pero sí, sí se nota mucho en sus últimos crímenes antes de ser arrestado que estaba extremadamente desbordado y desorganizado, porque al final los criminales son organizados o desorganizados. Él era más hacia lo organizado y esos últimos sí fueron muy desorganizados y también por eso fue tan fácil ubicarlo en el espacio, en el lugar y con tantas otras pruebas que en otro momento no habían logrado tener, pero sí totalmente, totalmente. Y yo siento que, no sé, como que él en su contexto, en su imagen, causa mucha curiosidad y muchas preguntas y al final nos pensamos eso, ¿no? Sobre quién construye perfectamente como imagen y ahorita que estabas hablando de Urano y del Nodo Norte y de esta casa 11 y en Placidus que lo vemos muy mm, plantado en la 10, pienso mucho en cómo al final el caso de él fue algo y lo que les decía ahorita como con el tema del destino y la espiritualidad, que como que marcó un hito importante de la historia y del momento, y es el hecho de que él fue el primer juicio televisado en los Estados Unidos, y esa novedad, además de, bueno, el primer juicio televisado, él mismo se representó, también algo muy poco usual, como su propio abogado, y pues tuvo abogados asesores que no dejó participar en absolutamente nada. eh, y también pues fue parte de la construcción de estos perfiles criminales que pues hoy en día se siguen usando.
Entonces siento que esa novedad, sí, esa diferencia, ese camino, esa también comunicación, esa inteligencia, porque al final la inteligencia y su conocimiento sí fue usado en algún punto, su conocimiento desde lo que sabía como psicólogo y como abogado, pero también como criminal, como asesino. Mm, y claro, lo podemos ver mucho también en esa dimensión del Nodo Norte a Urano, y ahorita que hablabas que también está Victoria allí, él triunfó, él fue visto, él era aclamado, él tenía fans, él le escribían cartas, lo llamaban, él tenía, al final también todo, pues, como pasa, se convirtió en un show. Y dio, o sea, y también hizo Leoneidad, él dio un buen show. O sea, no solamente lo hicieron un show, se convirtió en show, sino que él dio un buen show. Y también pienso mucho en el entrevistador, como decía al final, que esos últimos días, antes de su pena de muerte, cuando él ya empezó a hablar, le dijo, bueno, vamos a escribir un libro con todo esto. Él le dijo, di lo que quieras, lo importante es que se venda. Decía, como también ahí está esa personalidad de él tan véanme, reconózcanme, y estar en este estatus de, sí, Celebridad. eso, de celebridad y de, él tenía algo por decir en su caos, asumamos, y bueno, como que también como que no haya quedado eso en el olvido y que reconozcan que lo hizo él, porque al final también por eso al final decidió decir como, bueno, sí, ya con 2 días antes que me quedan les voy a contar que efectivamente sí fui yo. Así les haya negado todos estos 10 años que no había sido yo. Ujú. Sí, sí, súper loco. Y porque también esto que dices lo relaciono con algo que platicábamos hace un momentito, en el sentido como del contexto social histórico que, o sea, que sostiene a este tipo de personajes, y nuevamente no para justificarlos ni mucho menos, pero pienso que algo que, o sea, como que más allá de la posible vendetta personal que Bondi podría haber estado librando contra el fantasma de Diane o de su madre o lo que fuere, también estaba como esta dimensión colectiva, pensando que Bondi, bueno, creció o fue adulto en un tiempo en donde se estaba dando como todo este proceso de liberación femenina, entonces, y donde las mujeres, digo, que ya había existido antes, pero como que ahí tuvo una explosión, digamos, y en particular en el contexto de la cultura estadounidense, en donde muchas mujeres, en vez de seguir como este rol tradicional de pues me caso y tengo mis hijos y tal, como voy a la universidad y voy a tener como mi propia carrera y voy a hacer como mis cosas, y que si bien evidentemente había un sector de la sociedad que se sentía pues contento con ese logro, como con ese avance en cierto sentido, había otro sector de la sociedad que decía, no, ¿qué es eso, no? O sea, pues las mujeres a la cocina, ¿no? ¿Qué van a estar haciendo ahí en la universidad y tal? Y toda ese enojo, digamos, como hacia esta liberación, tanto en términos de estudios como en términos de la liberación sexual y tal, había mucha gente, hasta la fecha, 2025 sigue habiendo mucha gente que malmira esa liberación femenina. Y sin entrar ahorita en debate también al respecto, a lo que voy específicamente con esto, es que, ¿cómo decirlo? Como que a final de cuentas este tipo de personajes también acaban expresando como ciertas molestias sociales que Del no, contexto. exactamente, como del contexto. Y insisto, no para justificarlos, pero sí fortaleciendo el tema de que estas cosas nunca pasan de manera aislada, ¿no? Porque es muy fácil pensar como existen esos monstruos ahí que son como así como casos excepcionales de gente que hace cosas muy horribles. Y digo, en cierto sentido sí son casos excepcionales, afortunadamente, pero en otro sentido solo son como Un la síntoma. Es exacto, un exacto, como síntoma del un síntoma. contexto. Que al final Total, total. esa también en el contexto de la psicología sistémica es la palabra, ¿no? El síntoma de el sistema familiar, cuando a veces en una familia, en un contexto, presenta a estos personajes, sin llevarlo al extremo, curiosos, ¿no? Como una muestra de un problema del sistema y de un síntoma del sistema. Eso también se ve en una sociedad.
pregunta siempre que como que me devuelvo a la historia es como que había en el agua en los Estados Unidos en esos años que había tanta violencia y entre esos como 30 años más o menos hubo pues tantos asesinos seriales tan reconocidos, tan particulares, tan violentos que yo también, claro, está el tema de la liberación y la posguerra y el extremo conservador y Bondi era conservador, él sí lo expone y ahí también se nota mucho en otros momentos como en una de sus caras. en una de sus caras. Y como es curioso porque él era como mucho ese rechazo a la mujer, pero también ese, qué bueno que se libraron, o sea, por mí. Entonces, también eso me causa mucha curiosidad, pero en este caso sí, y sobre todo en una personalidad como él, ¿cuál es, o sea, como qué estaba pasando en ese contexto? Y a mí sí me sigue generando mucha curiosidad, muchas dudas, más allá incluso del tema del sistema familiar, sino el tema de el estado donde vivía, la escuela, o sea, era una violencia constante, porque hoy en día, o sea, son muchos años de diferencia, pero hoy en día vivimos en contextos igualmente muy violentos. Yo vivo en un contexto muy violento, en una ciudad muy violenta, y usualmente deben haber muchas, o sea, como que se unen. La corrupción política no existe sin el narcotráfico, y sin el microtráfico, y sin, no sé, la baja de que los estudiantes dejen de graduarse, como que son cosas que se presentan juntas. Y claro, en este caso, también siento que en Estados Unidos había como una todavía, como esa característica de querer poner en un espacio ideal de que todo está bien, pero hay algo que está mal y vemos el síntoma, más no entendemos de dónde viene el problema. Siento que con los 70 con los 80 pasa mucho eso, que yo veo había algo, evidentemente algo estaba pasando, eh, no está muy claro qué, pero porque estaban todos estos personajes simultáneamente en diferentes estados, en diferentes contextos, en diferentes lugares coexistiendo y con ese exceso además. Sí, y es que justo es como, evidentemente hay, como dices, muchos factores ocurriendo al mismo tiempo, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este tipo de personajes y situaciones dentro de sus contextos es que a final de cuentas, no sé cómo decirlo, creo que pasa mucho, o sea, hay muchos casos muy diferentes, pero pienso específicamente como en estas comunidades que pueden existir en otros países, pero digamos ahora en Estados Unidos, partiendo de que pues, estos ejemplos son de Estados Unidos, donde como que hay una dimensión que pareciera como muy perfecta, o sea, como de comunidad sana y familia recta y todos así como que, no sé, como devotos de Dios. Y yo no digo que no haya sinceridad en nadie en ese sentido, porque seguramente que sí la hay también, pero el punto es que si bien creo que hay algo de sinceridad en ese constructo, creo que también hay otra dimensión importante de como de pose y de pose que de alguna manera obliga a asumir ciertas conductas para poder seguir perteneciendo a ese idilio de perfección social y que en el caso de Bondi lo vemos desde el que si es verdad la historia de que su hermana lo tuvo, bueno, su mamá, no su hermana, pero bueno, la que le dijeron que era su hermana, Sí. o sea, fuera del matrimonio, eh, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista, digo, pues, ¿qué importa si alguien tiene un hijo fuera del matrimonio, no? Pero desde este constructo de no, tienes que ser perfecto, tienes que vivir bajo las reglas de Dios y tal, no estoy diciendo que sea malo en sí mismo, pero como todo, es malo cuando se lleva al extremo, porque cuando se lleva al extremo, te lleva a que si ya lo hiciste, o sea, si ya te embarazaste, pues ya te embarazaste y ya asúmelo y ya así, ¿no? O sea, porque si te quedas como en esta onda de no y así, no sé, como que lo satanizas o lo conviertes en algo mucho más terrible de lo que es. Bueno, en realidad no es terrible, pero lo vuelves algo terrible. De alguna manera, eso va generando ciertas marcas. Y cuando también cualquier persona tiene una preferencia sexual o no solo preferencia sexual, sino cualquier tipo de actitud, de deseo, de conducta, lo que fuere que es divergente con respecto a lo que está socialmente establecido, hay muchas maneras de lidiar con ello, pero siento que personajes como Bondi en particular, de alguna manera tratan de como de seguir en los dos mundos, o sea, como decir, voy a seguir mi camino diferente a escondidas
y por otro lado voy a seguir mi camino de hombre perfecto por otro lado. Y volviendo a esta pregunta que hacía sobre qué había en el agua en los setentas, pienso que muchos, bueno, como de estos personajes, siguen algo así, o sea, como que los que pudieron tener una vida medio funcional y por otro lado lo otro, pues hicieron las dos cosas. Y los que no podían, pues como que decían, pues ya nomás, o sea, si lo otro no lo puedo tener, pues nada más puedo tener esta otra forma de expresar lo que soy, porque en el contexto, de alguna manera como establecido, no, no quepo, o sea, no hay espacio para una persona como yo. Y está muy fuerte porque, mm, otra vez, no por culpar a la sociedad, digamos, de estos personajes, pero al final de cuentas sí va interrelacionado, pensaría como Sí, una cosa con la otra. como que al final somos una semilla, pero también florecemos según nuestro contexto. Y eso habla de Exacto. familia como habla de sociedad. Y Totalmente. incluso porque se vuelven a lo mismo, eso no les quita responsabilidad sobre las decisiones que ellos tomaron, pero es importante reconocerlo como seres humanos. Y tú ahorita contabas que lo decían en una entrevista y es algo que siempre que aparecen estos personajes yo lo cuestiono y es que, eh, o sea, volvemos a lo mismo, la diferencia entre alguien que como ellos y otras personas son que ellos lo hacen, ¿cierto? Que lo ejecutan. Pero dentro de la vida cotidiana uno escucha a las personas y quizás a sí mismo en estos extremos emocionales de decir como estoy tan enojada que lo voy a matar, ¿cierto? Es como, Mm. ¿de verdad lo vas a matar? Pues una fantasía que estás atravesando en tu mente y que quizás por un poco de tierra que tienes allí que te trae, tú dices, bueno, quizás no lo voy a matar, pero sí estoy muy enojada y lo voy a expresar de alguna manera. Pero dentro de la vida cotidiana uno escucha muchas cosas y a veces eso es de lo más complejo que puede tener el ser humano como dentro de su identidad y es habitar el hecho de que tiene deseos que pueden ser oscuros, perversos o siniestros y que ahí entra el concepto de lo siniestro de Freud, ¿no? De ese hecho de que existen personas, situaciones, cosas, condiciones que me hacen sentir desagradables dentro de lo poco familiar que es, pero que al final existen dentro de mí y existen dentro del ser humano y existen dentro de la sociedad, pues pero pues está ese espacio entre lo siniestro y ya luego lo que es perverso, lo que es todo lo que sigue por esa línea. Pero a veces habitar y reconocer esos pensamientos y ese cuestionamiento moral, ¿no? Porque hay mucha gente que tú le preguntas y es como, no, pues todas las vidas son valiosas. Y tú le pones un personaje de estos y le preguntas si estás de acuerdo con la pena de muerte, te va a decir que sí. Entonces tú le vas a cuestionar el tema de la Así, vida y va a aparecer esa confrontación de la dualidad de también de sentirse desagradable porque esto no, como a la mente y al final también acomodo. Freud habla de que eso es lo siniestro de sentir o ver o estar en un espacio en donde tú no logras acomodar algo y se convierte en algo desagradable y también como, como que genera temor, que genera como que me desacomoda porque no es familiar y no es a lo que me puedo agarrar dentro de mi contexto. Y siempre, y no, y volvemos a lo mismo, que yo me lleve a pensamientos extremos dentro de mi vida cotidiana, como desde el odio, desde la violencia, eso no quiere decir que lo vaya a ejecutar. Así incluso yo haya crecido en un contexto tan violento y que tenga tan normalizada la violencia y que entienda también esta condición humana de la violencia y de la maldad y de la ejecución de esos deseos oscuros. Al final es importante como personas reconocer que hay deseos oscuros desde los simples del no mirar, no desear la pareja del prójimo, ¿cierto? Que en un contexto eso puede generar mucha confrontación y mucho desagrado, porque en un contexto católico me dijeron que era algo reprochable, que era pecado, que iban a arder en las llamas del infierno por desear el marido de la vecina. Pero también como el hecho de tomar una vida humana y volvemos a que pues eso está asociado a lo moral, a lo social y otro montón de cosas, pero sí me parece siempre algo por cuestionar como sociedad, tanto el qué tan normalizada tengo la violencia, incluso cuando me generan tanto interés este tipo de cosas, porque es que pues hay personas que tenemos muy normalizadas y a mí es algo que en los últimos años me he enfocado mucho en aceptar y es que no es normal saber que las estadísticas de una ciudad tan pequeña como la que yo vivo son
20 muertos por sicariatos al mes. Pues no, es demasiada gente, o sea, eso no es normal y que eso afecta el cómo veo la vida, el contexto, las personas, pero eso también, ¿qué me hace a mí como persona? Y volvemos a lo mismo, por eso me gusta tanto este tipo de conversaciones y no porque nos vamos a llevar volvemos al extremo de Bondi, sino porque al final el ser humano necesita también cuestionarse su lado oscuro para poder ser el mismo y vivir sin esta represión, sin esta dualidad en donde me fragmento o me separo de mí mismo y de no querer aceptar mis acciones, mis decisiones, que también es como una de las preguntas que Bondi me generaba, es como si en algún momento hubiera dejado de negar su ser y sus deseos, incluso, digamos, no el deseo de matar, sino el deseo de ser reconocido. Si en algún momento hubiera haber hecho, es que yo deseo ser famoso, eso hubiera generado un cambio, ¿sí? Es Mm. que yo a veces me siento con agresividad, es que deseo golpear algo a alguien le hubiera hecho ahí, sí, vamos al campo de tiro. ¿Sabes? Como que el poder aceptar y verme a mí mismo en ese deseo de oscuro, pero deseo hace una diferencia dentro de la identidad de las personas y también libera, porque la realidad es que si hablamos, es como la gente tiene deseos oscuros con su propia vida, con la vida de otros, con su pensamiento, deseándole el mal, y puede habitar lo siniestro y se ve a sí mismo como un ser siniestro y por eso tanta incomodidad, así pensemos que los únicos siniestros sean estos personajes, ¿sí? Total. Todos tenemos eso en mayor o menor medida, pero existe, existe en el mundo, es importante, es importante que lo hablemos, que lo reconozcamos. Sí, sí, porque justamente más allá de casos tan extremos como es el de Ted Bundy o estos personajes, aunque también aplica a ellos, como dices, pienso que para todas las personas en general sería muy buena idea el que podamos, en principio, poder reconocer la oscuridad que habita en nosotros, porque habita en todos nosotros, y que aprendamos a aceptarla sin que aceptarla quiera decir darle rienda suelta y dejarla que nos guíe por la vida, porque a final de cuentas creo que cuando más nos estamos peleando con ella, más la rechazamos, Nos la va a acabamos repetir. empoderando. Exactamente, No. exactamente. Recordé ahorita algo que nos decía una vez Nicolás, Nicolás Lozada, que, o sea, como él decía algo así como, bueno, nos preguntaba y luego nos dio la respuesta, pero como que la pregunta era que cómo tenía uno que relacionarse con la oscuridad. Y la respuesta que él daba es que uno tiene que caminar con la oscuridad de lado, porque si la dejas atrás de ti, según tú, no está, y No cuando está. menos te des cuenta, va a llegar Ya, y te... Exactamente. Y si la dejas ir adelante de ti, te sí. va a llevar a ser Ted Bundy. Bueno, no necesariamente, pero pues sí, Sí. porque a final de Como que cuentas te yo guía pienso, es exacto, lo te único guía que la ves, existencia. oscuridad. Exactamente, y a final de cuentas, incluso personajes tan oscuros o siniestros o intensos o malignos o como queramos llamar, como Ted Bundy, ya cuando le llegó la hora de ya te vas a morir, como que sí dijo, ay, ay, ¿no? O sea, No me gustó. como que, exactamente, como que de repente ya esa indolencia y esa Fue en confianza serio, y ese ¿cómo todas las así? puedo. Exacto, ya de pronto fue como confrontarse justo con esta dimensión que nos trasciende y que cuando hemos dejado que la oscuridad nos guíe, mi creencia, que puede ser medio, bueno, es parcial, pero mi creencia a final de cuentas es que cuando llega el momento de la muerte, efectivamente nos confrontamos con un montón de cosas, pero una de esas con las que nos confrontamos es con nuestra propia oscuridad. Y cuando vemos a nuestra propia oscuridad a los ojos, creo que incluso siendo Ted Bundy, o peor aún siendo Ted Bundy, no sé, de pronto sí es como bueno, yo iba a decir una cosa muy grosera, pero demonios, ¿qué he hecho, no? Y bueno, a lo que voy es a que, a diferencia justo de lo que decía Nicolás, es como si vas caminando con la oscuridad a tu lado, la respetas, pero no dejas que te guíe el camino, ni permites que te Ya, ok. agarre desprevenido, digamos, ¿no? Sino que ahí, sabes que ahí está, ahí está. Y es cierto, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? No, hay, en ciertos sentidos que hay niveles, pero por otro lado es que ese impulso, cuando nos enojamos con alguien y que decimos, ay, quiero matar, aunque sea en sentido figurado, hay una parte que no es tan figurado, que sí es como muy... Porque al final es un deseo, ya tienes tanta ira Exactamente. que lo expresas de esa manera y no es una simple expresión. Yo siento que
la palabra que me gusta usualmente aceptar para referirme a ese tipo de cosas más que aceptar es permitir, porque a veces la aceptación es impositiva y es como no te gusta, está mal, te hace sentir mal, acéptalo, no. Quizás no lo quiero aceptar, no quiero aceptar que soy así, pero pues permito que exista y reconozco que existe porque al final entre más lo fuerzo, volvemos a lo mismo, más me ahoga, o más se repite, ¿no? Porque el patrón que no se ve se repite porque inconscientemente es lo que conozco, entonces lo voy a llevar a la realidad. Pero sí me parece una conversación necesaria, muy necesaria, hablar de la oscuridad. Yo siento que al final, bueno, como ahorita que hablas de la oscuridad pensaban que él tiene Plutón en la 12 cuando lo hemos sobrepuesto, es como que verdaderamente lo he Lo absorbido. tenía por todos lados. Y pensaba mucho ay, se me fue, como, se me fue lo que iba a decir, como dentro de este desarrollo que estábamos teniendo de la aceptación de la oscuridad, de la identidad, no, no sé, se me fue lo que iba a decir. A veces pasa, no, no te preocupes, pero sí pienso que, bueno, como redondeando un poquito la idea con respecto a la oscuridad, yo también concuerdo en que o sea, que este tipo de temas tienden a ser muy controversiales, porque por un lado, muchas veces llaman la atención de personas que justo están como demasiado torcidas de su Sí, mentecita, buscando respaldo a sus acciones. exactamente buscando Sí. justificación o inspiración o qué sé yo, como así fomento a la locura, digamos. Pero para muchas otras personas, o casi, sí, para muchas otras personas, más bien hay un rechazo hacia estos temas, ¿no? Como de no, ¿para qué vamos a hablar de eso? O no, esos personajes qué, o no, guacala, cuando a mí me parece que sí es súper importante, porque a final de cuentas son, bueno, desde mi punto de vista, como, como marcos de referencia, porque así como uno puede tener a alguien que admira en cuestiones, pues, que justamente son admirables, digamos, y no es que necesariamente uno se tiene que convertir en esa persona que admira, pero esa persona que uno admira funciona como una inspiración, como un ejemplo, como alguien de quien uno puede aprender a desarrollar ciertas virtudes que quizá uno también tiene. Creo que este tipo de personajes también nos ayudan a detenernos y decir, o sea, quizá yo no soy Ted Bundy, gracias a Dios o a la fuerza superior en la que cada quien crea, pero quizá sí tengo algo de su arrogancia, o quizás sí tengo algo de su narcisismo, o quizás sí tengo algo de la negación a observar mis heridas o a aceptar como de dónde vengo, o quizás sí tengo, digo, estoy inventando las cosas pensando en la historia, y que no tiene que ser que sí tengamos todo, ¿no? Pero algo podemos tener de eso, algo podemos aprender de ello. Especialmente, insisto, no aprender de, pues para cuando yo vaya a cometer mis crímenes lo voy a hacer mejor, sino para justamente evitar llegar a ese nivel, digamos, ¿no? Como a esa explosión ya tan descontrolada que, pues bueno, otra vez, ¿no? Como que nunca vamos a llegar a una conclusión definitoria de si estos personajes, ese era el rol que tenían que jugar específicamente en su vida o si pudieron haber vivido de otra manera, pero al menos en lo que respecta a nosotros como individuos, pues sí podemos como ir definiendo qué camino queremos ir tomando y eso me parece súper, súper importante. Y pues no sé si antes de cerrar hay algo más que quieras agregar, alguna reflexión final que quieras compartir con nosotros, Mar. Ya me acordé que era lo que iba a Ah, decir. Como genial. estaba pensando que la sombra, el poder, el deseo, el dinero y la vulnerabilidad tienen mucho más en común de lo que creemos. Al final siento que todo es muy escorpiano, plutoniano ahí Plutoniano. Mm. entrelazado. Y siempre queremos, como que no nos damos cuenta de como esa dimensión del ser humano y pues ya les dije, me parece muy importante ponerlo sobre la mesa y que con todo siento que cuando hay poder hay vulnerabilidad por igual, cuando hay deseo hay pérdida por igual, cuando hay un recurso también está la vulnerabilidad que siempre lo puedas perder y no es para que se malviajen, sino para que haya esa conciencia, ¿no? De que existe esa dualidad todo el tiempo, ni siquiera es algo de que habita uno o la otra, sino que, pues si tienes poder, eres vulnerable porque te pueden atacar, te lo pueden quitar, puedes perderlo todo, así como si tienes mucho dinero, así como si tienes una relación demasiado importante, lo que sea. O sea, todo lo que tienes lo puedes perder y ese poder y vulnerabilidad coexisten. Así como pues tienes un deseo y tienes el otro extremo en donde
no sé, puedo hacer daño, no lo evito, me lo quitan, siento culpa, o sea, como que entre el deseo y demás. Entonces, a mí reconocer eso me ha cambiado también mucho la forma de ver la vida, porque a veces nos llevamos a él, o es esto o es lo otro, y es como, tienes ambas, y también hay que aprender a elegir a cuando, si estoy de acuerdo con la pérdida que trae cada ganancia, ¿sí? Mm, Porque es que siempre ganar es perder un poco, crecer es mm. perder un poco, como que sumarle es renunciar a otras cosas, y eso está bien, hace parte de la vida, y también a Y al veces revés también, ¿no? renunciar. Ya, exacto, a veces también renunciar es ganar y a veces también no tener es hacer espacio como que lo que sea. Y me parece una reflexión muy importante con todos ellos, no solamente con Bondi. Eh, y nada, como que igual mi invitación siempre es seguirnos cuestionándolo todo. A mí me encanta que cuestionen todo. Yo siempre como que después de hablar mucho es como no te tomes en serio nada de lo que dije. Y cuestiónalo todo porque pues al final todo es verdad y todo es mentira al mismo tiempo, como lo que estoy diciendo. Y no es ni siquiera un tema de extremos, es un tema de coexistencia. Entonces, poder cuestionar tanto las mejores figuras con los mejores ejemplos, el mejor role model, hasta estos que es como nadie desea ser como ellos. Si hay gente que es así de siniestra dentro de su serie, se lo cuestiona. Mm, Cuestiónalo, o sea, cuestiona por qué te llama la atención, por qué te emociona, por qué te alegra todo. Yo siento que la vida es de hacerse preguntas y no buscar una respuesta, sino simplemente disfrutar el hecho de preguntarse las cosas. Qué bonito. Muchas gracias, Mar. Estoy muy de acuerdo. Y pues eso, me sumo a la invitación de Mar a que no se queden con lo que estamos diciendo. A final de cuentas, tampoco es que seamos expertas en nada, bueno, no, en asesinos o lo que fuere, pero de pronto sí creo que es bien interesante el reflexionar y pues espero que esta conversación haya detonado por ahí un par de reflexiones, cuestionamientos, porque muchas veces o sea, otra vez, como que de pronto el tema son los extremos, ¿no? Porque cuando tenemos duda de todo y todo el tiempo estamos dudando, pues bueno, también se puede convertir en un problema, pero Dejamos de por disfrutar otro la lado, vida. exactamente, pero por otro lado, cuando estamos muy seguros de algo, casi siempre es señal de que es buena idea cuestionarlo. Y no porque necesariamente estemos equivocados, sino para descubrir si hay otro matiz que no estamos viendo, otro ángulo que no hemos considerado. Y creo que esa es una habilidad bien importante en la vida en general. Así que, pues bueno, espero que este espacio sea un catapultador, no sé cómo se dice, de estas reflexiones y pues muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias a Mar por haber aceptado esta invitación y por toda su sensatez, sabiduría, conocimiento que nos estuvo compartiendo, que me parece que fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Mar, por haber estado por acá. Ay, muchas gracias por la invitación. Quedé curiosa, ella también creo que de entrada a los asesinos seriales. No, pues bienvenida a este bonito mundo que tiene mucho por aportar, aun cuando a veces parece que no. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Espero que tengan un bonito día o tarde o noche o lo que sea en el momento que nos estén escuchando. Nos vemos pronto en el siguiente episodio y hasta luego. Adiós.